Overlord Volumen 14. La bruja del reino en ruinas. Epílogo. Elías Brantale Raeben bajó de su carruaje, solo para encontrarse estupefacto, mirando aterrado la escena frente a él. Extendida frente a sus ojos había una montaña de escombros. Le costaba creer que esta fuera la capital. Hubiera sido más creíble si alguien le hubiera dicho que todo esto era una ilusión, pero ese no era el caso. La escena frente a él era la verdad, la conclusión de una batalla. La expresión del marqués Raeben se contorsionó al ver la tragedia frente a él. ¿Cuánta mano de obra y tiempo hubieran sido necesarios para arruinar una ciudad tan grande como la capital hasta este punto? Cualquiera de las dos cantidades hubiera sido inimaginable para él. El único con el poder de realizar esto era el rey hechicero, quien solo podría describirse como inhumano. Los pasos detrás de él se acercaron y una voz comenzó a hablarle. Marqués. Era un noble de su propia facción, uno que lo había acompañado en su camino hacia aquí. Aunque era un simple varón, el marqués Raeben tenía en alta estima sus habilidades. Tanto, que había planeado elevar el título de este hombre antes que nadie. Solo por esa razón, cuando el subordinado del rey hechicero le preguntó cuál de los nobles era lo suficientemente sobresaliente como para perdonar, este hombre fue la segunda persona que nombró. Ni siquiera un hombre tan distinguido podía hablar, porque él tampoco podía ocultar su miedo, por lo que temblaron juntos. Debe estar experimentando las mismas emociones que el propio Raeben al presenciar la escena frente a ellos. El marqués Raeben miró hacia atrás y confirmó que los 12 nobles habían descendido de los 10 carruajes. Nuestra audiencia espera. Nadie se opuso y eso era de esperarse. Habían sido convocados a este lugar por el rey hechicero, por lo que no había manera de ser capaces frases como «no vayamos». Ni siquiera pudieron reunir tanto coraje en primer lugar, no, era más exacto decir que ninguno de ellos era tan insensato. El problema ahora era que les habían dicho que vinieran a la capital sin una ubicación específica. El marqués Raeben echó un vistazo a su alrededor para descubrir una estructura aún lejana, el palacio. Los terrenos del castillo, destinados a servir como defensa del palacio, también se habían convertido en escombros. La razón por la cual el marqués Raeben pudo detectarlo desde donde estaban probablemente fue porque habían limpiado los escombros a su alrededor a propósito. Una única estructura en medio de una montaña de escombros. Raeben no había pensado bien de antemano, pero esto no era salvación. Por el contrario, se había convertido en un elemento que inspiraba una indescriptible y violenta aversión en quienes lo veían. Vamos a proceder. El séquito del marqués Raeben estaba actualmente en las ruinas de lo que solían ser los muros de la capital, por lo que el palacio estaba bastante lejos de ellos. Si bien podría ser más rápido para ellos ir cabalgando, tuvieron que evitar ser vistos en sus carruajes por temor a faltar al respeto. De todos modos, llegaron temprano para la hora programada para su audiencia, para que pudieran llegar allí con mucho tiempo aún si caminaran todo el camino hasta allí. El marqués Raeben tropezó mientras caminaba hacia adelante. ¿Era esta esa calle? Escuchó a alguien detrás de él murmurar. La calle principal hacia el palacio estaba libre de escombros. Estaba tan limpio que probablemente fue barrido antes de esto. En otras palabras, lo único que permaneció intacto aquí fue la calle. Ninguna de las casas ni las paredes a los lados de la calle permanecieron. Parecía probable que fueron demolidas y luego quemadas. En su camino a la capital habían visto aldeas y ciudades que también fueron destruidas, pero ninguna de ellas coincidía con el grado de destrucción que se exhibía en la capital. Marqués, los habitantes de la capital. Ni lo menciones. Deben haber estado preocupados por la seguridad de los residentes de esta ciudad. Sin embargo, Raeben no había oído que fueran reubicados ni había visto refugiados fuera de la capital. Dado que ese era el caso, solo podrían haber tenido un destino. El marqués Raeben miró las ruinas a sus costados. ¿Cuántas personas fueron enterradas debajo? Incluso sintió como si estuviera caminando por un cementerio gigante. Raeben ya no usaba su nariz para respirar porque no quería oler el olor acre de los cadáveres. Pero, milagrosamente, no había tal olor en absoluto. Los únicos olores que permanecían en el aire eran el insoportable aroma de los elementos quemados y las cenizas. Habían caminado por algún tiempo,
pero aún estaban lejos del palacio. ¿Se debilitaron sus corazones al ver tal tragedia? Raeven escuchó a alguien murmurar. Rey loco. El marqués Raeven inmediatamente se dio la vuelta y gritó. Bastardo. Su aguda mirada rodeó a los nobles, de los cuales había uno cuya tez estaba pálida y cuyo rostro se retorcía constantemente. Aquellos que habían vivido lo suficiente como nobles habrían aprendido a dominar sus emociones solo para ocultar sus expresiones, sin embargo, la vista frente a él todavía lo hizo ceder internamente. Podía empatizar con ellos, pero incluso si estaba de acuerdo con ese pensamiento, estaban aquí. No sería aconsejable enemistarse con ellos, por lo que tuvo que reprenderlos. Todos ustedes son talentos fenomenales, por eso elegí salvarlos, así que traten de evitar desperdiciar mis esfuerzos a través de tales errores. No hay necesidad de disculparse o agradecerme. Solo intenten entender de dónde provengo. No hubo respuestas, pero tenía fe en que sus intenciones estaban bien transmitidas. Marquesa Ma. Si simplemente caminamos sin hablar, nuestras mentes se ocuparán naturalmente con pensamientos deprimentes. ¿Qué tal si hablamos de algunos temas positivos mientras caminamos? Esa es una buena sugerencia. Entonces, ¿hablamos sobre el nacimiento de mi segundo hijo? Los nobles lo felicitaron al unísono. En estos últimos meses miserables, para el marqués Raeven, esta fue la única buena noticia que ganó por sobre todo. Por eso ya les había hablado de este tema varias veces. Alabaría a su hijo durante horas y horas, pero solo era una charla sin sentido. Sin embargo, considerando el hecho de que podría aliviar un poco el estado de ánimo, aún habló de su hijo. Cuando volvió a la realidad, ya habían recorrido la mitad del largo camino hacia el palacio. Tal vez podría haber dicho un poco, de hecho, solo un poco, demasiado. Aunque todavía tenía mucho más que decir, sabía que era hora de que se detuviera. Raeven fingió una tos a propósito. Todos los que se habían relajado se tensaron ante esto. Bueno, entonces, hablaremos más de mi hijo cuando regresemos. ¿Qué deberíamos proponerle al rey hechicero para que nuestros hijos puedan vivir felices en el futuro? Habían discutido este tema muchas veces antes de llegar aquí, pero ya era hora de que llegaran a una conclusión. El marqués Raeven inspeccionó sus alrededores para confirmar que no había soldados del reino hechicero alrededor. Si bien esta es una pregunta que debemos enfrentar de frente, Su Majestad el Rey Hechicero es un no muerto después de todo. A diferencia de los seres vivos como nosotros, su gobierno será eterno. ¿No es posible que nuestros nietos y bisnietos olviden esta escena y hagan algo para enfurecer a Su Majestad? Eso es muy probable. Aunque a nuestros nietos les vaya bien, los que vienen después de ellos me preocupan. Después de todo, los idiotas podrían heredar el papel de cabeza de familia. Honestamente, no tenemos que asumir tanta responsabilidad. Si el empujón llega, ¿por qué no permitimos que perezcan? ¿Concederles una muerte rápida no sería una forma de piedad? Un discurso que sorprendería a cualquiera que se enorgulleciera de su noble linaje, fue pronunciado por una señorita cuya familia solo ascendió a la nobleza durante la generación de su padre. Ella estaba aquí como representante de su enfermo padre. Como había venido de alguien cuyas raíces en la nobleza no eran tan profundas, muchos habían expresado disgusto. Mira lo que está frente a ti, las cosas no terminarían con la matanza de una sola familia. Las palabras de Raeven la hicieron mirar hacia el suelo. Así que es por eso que estas son las únicas cosas que podemos hacer, tener una trágica preparada para la posteridad y contarles a nuestros hijos lo que sucedió aquí. Tendremos que rogarle a Su Majestad el Rey Hechicero que preserve esta escena. ¿No se suponía que íbamos a construir una nueva ciudad en estos terrenos? Raeven escuchó una pregunta desde su derecha, que se encontró con una refutación a su izquierda. ¿Reconstruir esto cuando se ha arruinado a este estado? ¿No te parece un poco demasiado difícil? El marqués Raeven estaba de acuerdo con esto. Sin embargo, el rey hechicero poseía un poder que ni él ni toda la raza humana podían reunir. Quizás deseaba construir su ciudad ideal desde cero, y por eso había hecho lo que hizo. Pero, si se perdían en este pensamiento, no llegarían a ninguna parte. Además, ¿qué pasa con la situación de los rehenes? ¿Marqués?
Este era el tema que más odiaba. Raeven se mordió el labio inferior. No estaban seguros de si el rey hechicero les exigiría rehenes, pero sería más favorable para ellos proponer esta idea que permitir que la otra parte sugiera esto. El marqués Raeven se sacudió el cerebro y llegó a una conclusión. Seré yo quien sugiera la propuesta al rey hechicero. En pocas palabras, estaba pensando en entregar rehenes por iniciativa propia. Muchos de los nobles probablemente no estuvieron de acuerdo con su decisión en sus corazones, pero ninguno de ellos habló ni cambió de expresión. Después de tomar sus decisiones finales sobre varios temas, el palacio finalmente apareció a la vista. Lo que Raeven y el resto vieron fue una montaña de escombros que parecía estar bloqueando la entrada. Encima había un ser no muerto. El no muerto conversaba con la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Quizás habían detectado su presencia, porque se giraron. Todavía había un poco de distancia entre ellos, pero Raeven y su séquito comenzaron a correr. Una vez que se acercaron, finalmente descubrieron la verdadera forma de la montaña de escombros en la que se sentaba el rey hechicero. Bueno, sería incorrecto llamarlo una forma verdadera, porque de hecho era una montaña de escombros, pero desde un punto de vista diferente no lo era. Colocado encima había algo brillante, la corona del reino. Ese era un trono hecho de escombros, una obra de arte que simboliza el fin del reino. Les costaba imaginar que los escombros que constituían este trono provenían de esta ciudad. Quizás había sido transportado desde algún lugar envidiable. Espantoso. Un monstruo que era capaz de concebir una idea así y también podía ejecutarla así, era aterrador. Corrieron con todas sus fuerzas y se arrodillaron frente a ella casi como si hubieran tropezado. Oh, oh, respiraban con fuerzas. Se quedaron sin aliento. Estamos aquí para presentar nuestros respetos a su majestad el rey hechicero. El marqués Raeven se inclinó y sintió que el rey hechicero miraba hacia atrás. Raeven, ¿correcto? Llegaste justo a tiempo. Así que, ¿cómo debería decir esto? Recuperen su aliento primero, han trabajado mucho después de todo. Nos disculpamos profundamente por mostrarle una vista tan vergonzosa. Su voz estaba mezclada con tanta familiaridad que lo sorprendió. Eso era exactamente porque era aterrador. Su cerebro gritó la palabra trampa. Su situación solo empeoraría si mantuvieran su descuido. Raeven sacó un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente. Después de todo, los llamé a todos aquí, la etiqueta dictaría que los salude primero. Sin embargo, no me gusta la charla sin sentido, así que seamos rápidos. Entendido. ¿Estaba a punto de hablar con Raeven y los demás sobre algo que no habían discutido antes? El ejército del reino hechicero ha destruido la tierra de los nobles al oeste y al sur de esta ciudad. Volverán pronto. Todos deben administrar sus tierras como de costumbre. Aunque podríamos alterar la designación de tierra en el futuro, aún no hemos planeado hacerlo, ¿tengo razón, Albedo? Sí, es como Ainsamá ha dicho. Eso es todo. A partir de ahora, Albedo los notificará sobre cualquier cambio importante que podamos hacer en sus dominios. Deben seguir las mismas leyes que hayan estado siguiendo hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O hay alguna cosa que los confunda? No solo Raeven, sino todos los nobles se apresuraron a responder. Ninguna en absoluto. Es solo que, para demostrar la lealtad mía y de mis compañeros nobles, a su sirviente le gustaría hacer algunas propuestas. El marqués Raeven habló como si estuviera tosiendo sangre. Después de decir estas palabras que lo deprimieron, vio que el rey hechicero había vuelto la cabeza para mirar algo distante. Podría estar pensando en algo como, ¿estos simples humanos se atreven a decirme algo que no es la respuesta a mi pregunta? ¡Qué arrogancia! ¿Le había disgustado? Raeven sintió como si su estómago se hubiera llenado de plomo. Si estaba a punto de terminar con un trabajo agotador, solo para que su subordinado agregara más documentos a la pila, probablemente estaría haciendo una expresión similar a la que tenía el rey hechicero en este momento. Raeven pensó en estas cosas en un vano intento de escapar de la realidad. Después de lo que pareció una eternidad, el rey hechicero habló perezosamente. ¿En serio? Entonces habla con Albedo más tarde.
Eso concluye esta conversación entonces. Ah, sí. Para permitir que las personas se den cuenta de lo idiota que sería oponerse a mí y a mi país, este lugar quedará en su estado actual. Dicho esto, si una peste se esparciera por esto, sería bastante problemático. Por esa razón, aplicaremos magia aquí después de quemar la capital completamente. Para evitar quedar atrapados en eso, recuerde no permitir que nadie se acerque aquí. ¿Entendido? Albedo, convoca a Guren aquí y quema todo. Sin embargo, se debe preservar el hermoso exterior del palacio. Mueve los muebles y demás cosas a Errantel. Entendido. Aunque quería saber quién era Guren, probablemente era algo que no estaba destinado a sus oídos. Si tuviera que clasificar las cosas en cosas que debería saber y cosas que nunca debería saber, todo lo que rodeaba al rey hechicero probablemente pertenecía a la segunda categoría. Ahora bien, aunque el reino había sido completamente destruido, Raeven, tengo una pregunta. El verdadero alcance de lo tonto que sería oponerse a mí debe ser de conocimiento común ahora, ¿correcto? Sí. Lo tonto que sería oponerse a Su Alteza el poderoso rey hechicero seguramente se convertirá en conocimiento común por los muchos eones por venir. Debido a que su cabeza estaba inclinada, no podía decir qué expresión tenía el rey hechicero, por supuesto, el rey hechicero no tenía piel y, por lo tanto, tampoco expresiones faciales, pero podía sentir un toque de alegría en su respuesta. ¿Es eso así? Entonces lo que hemos hecho aquí valió la pena. Estoy bastante satisfecho por eso. Al escuchar las opiniones del rey hechicero, que había asesinado a 8 millones de personas del reino, le dio a Raeven un intenso impulso de vomitar. No pudo evitar rezar. Que un día un héroe matara a este rey demonio. No hice nada malo. Philip repitió la misma frase que ya había repetido varias veces a lo largo de esta semana. De hecho, sus acciones definitivamente no provocaron la guerra. Todo esto fue una estratagema del reino hechicero. Si lo pensaba de esa manera, todo finalmente tendría sentido lógico. Fue explotado. Había una posibilidad de que la razón por la cual sus tierras no producían una cosecha abundante y porque sus propuestas nunca parecían aprobarse se debía a las estratagemas del reino hechicero. Deben haber pagado a esos tipos o esparció rumores maliciosos sobre mí. Sabía que hicieron algo contra mí. Por supuesto, eso tenía que ser. Philip se levantó de la cama y extendió la mano hacia la mesita de noche. Levantó la botella y la hizo girar, pero solo por el peso sabía que ya no tenía agua. Tisk. Philip chasqueó la lengua y miró a su alrededor. Esparcidos por todo el piso había botellas vacías de licor. Aunque la habitación podría estar llena de un fuerte aroma a alcohol, la nariz de Philip se había adaptado hace mucho tiempo, por lo que no podría notar la diferencia. Escogió al azar una botella del suelo y se la llevó a los labios, pero ni una gota cayó por su garganta. Mierda. Tiró la botella. Ante el sonido de la botella rompiéndose, se sintió aún más frustrado. Oye. Me he quedado sin alcohol. Incluso si gritaba, ya nadie le serviría alcohol. Por lo general, había sirvientas, la gente de Hilma, en espera en esta habitación, pero ahora que lo pensaba, sentía que no la había visto en mucho tiempo. Traigan más alcohol. Gritó una vez más. Su cuerpo se tambaleó. Hizo una mueca mientras se apoyaba en su cama. En lugar de su embriaguez, su cuerpo probablemente era más lento debido al hecho de que no había salido de esta habitación durante muchos días. Philip caminó lentamente hacia la puerta. Oye. ¿Dónde diablos están todos? Gritó mientras pateaba la puerta con todas sus fuerzas. No usó su puño por miedo a que pudiera dolerle. Ninguna respuesta. Chasqueó la lengua, abrió la puerta y volvió a gritar a todo pulmón. Están sordas. Dije que me he quedado sin alcohol. Traigan más. Aún no hubo respuesta. Philip salió enojado de la habitación. La casa estaba en silencio. Su padre y la familia de su hermano mayor se habían mudado a otro lugar porque Philip quería hacer uso de la casa principal. Solo los sirvientes se quedaron aquí aparte de él. Si bien era una mansión de un noble, solo era digna de un simple varón.
Podía llegar fácilmente al comedor desde su propia habitación. Cuando abrió la puerta del comedor, Philippe abrió mucho los ojos. Eso fue porque había notado a una mujer vestida de blanco, sentada en una de las sillas. «Oh, ¿estás despierto ahora? Tardaste tanto que estuve a punto de ir a buscarte». Esa fue la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Su sonrisa permaneció sin cambios desde la primera vez que la había conocido. Ella no parecía estar enojada con Philippe por lo que había hecho. De repente, la idea de que el reino hechicero probablemente ni siquiera le importaba lo que había hecho surgió en la mente de Philippe. En efecto, si estuvieran realmente enojados con él, habrían comenzado su invasión en las tierras de Philippe. Sin embargo, no lo habían hecho, así que, en otras palabras, no estaban enojados con él. Todo lo contrario, deberían estar agradecidos con él por darles una razón para comenzar una guerra con el reino. Quizás ella estaba allí para expresar su gratitud. No, no. Tal vez ella aún no se había enterado. Tal vez no sabían que fue Philippe quien hizo todo eso. La sonrisa de Albedo fue contagiosa, lo que hizo que Philippe también le sonriera. Gracias por venir a un lugar tan miserable, Albedo-sama. No puedo creer que haya tenido que esperar aquí. Definitivamente regañaré a esos sirvientes más tarde. Albedo quedó atónita por un momento, antes de sonreír con ironía. Haber alcanzado este punto es sinceramente impresionante. Estoy algo asombrada, Fufu, estoy aquí para terminar lo que debe hacerse, pero antes de eso, te he traído un regalo. ¿Deseas abrirlo? Colocado encima de la mesa había una caja blanca de al menos 50 centímetros de ancho. Philippe se lamentaba haber permanecido en la cama todo el tiempo mientras levantaba la parte superior de la caja. Un maravilloso aroma floral hizo que le picara la nariz. Con la respiración contenida mientras pensaba en lo que podría haber en esta caja, Philippe la abrió y echó un vistazo al interior. Eran las cabezas del barón Delvin y del barón Rockerson. ¿Habían experimentado un dolor insoportable antes de morir? Sus expresiones retorcidas lo hicieron sentir una intensa repulsión. Eik. Albedo le habló con calma a Philippe, cuyo cuerpo se puso rígido. ¿Tienes las agallas de mancillarme? Habíamos planeado preparar a un idiota, pero nunca pensé que alguien tan estúpido como tú podría existir. Albedo se levantó. Su rostro era todo sonrisas, pero ahora que las cosas habían progresado hasta este punto, incluso Philippe lo sabía. Ella estaba absolutamente furiosa. Si no escapaba de este lugar, las cosas no terminarían bien para él. Philippe se dio la vuelta para correr, pero en su pánico una pierna tropezó con la otra, causando que cayera al suelo. Tap, tap. El sonido de los pasos se acercó. Ella ya se había dirigido hacia él. Ahora bien, vámonos. No. No. No quiero ir. Poniendo la mínima cantidad de resistencia, se enroscó como una bola. ¿En serio crees que actuar como un niño mimado podría sacarte de esta situación? Fue arrastrado por su oreja, lo que le provocó un dolor tan intenso en el cerebro que comenzó a preguntarse si su oreja estaba a punto de arrancarse. Duele. Duele. Detente. Entonces camina. Vamos, ponte de pie. Philippe quería alejar la mano de Albedo, que aún sostenía su oreja. Sin embargo, aunque sus manos eran delgadas y delicadas como se esperaba de una mujer, su fuerza de agarre era mucho más fuerte que la de él. Duele. Duele. Fue levantado por su oreja y puesto de pie. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, pero Philippe todavía golpeó la cara de Albedo. Sin embargo, sus puños fueron fácilmente atrapados en el aire, y luego. ¡Ah! Una fuerza lo suficientemente fuerte como para romper huesos se aplicó a su puño, el cual comenzó a crujir. Si caminas solo, no te aplastaré las manos, ¿qué tal eso? Lo entiendo. Lo entiendo. Caminaré. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Albedo soltó su mano. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Las tristes lágrimas de Philippe cayeron como una cascada. Había hecho todo lo posible en todo, pero no, aunque no había tenido éxito, nunca antes lo habían tratado así.
¿Por qué fue víctima de tanta violencia? ¿Por qué nadie había venido a ayudarlo? ¿Había sido vendido al reino hechicero para la seguridad de otros? Todos eran cobardes. Todos ellos, cobardes. Albedo no reaccionó cuando Philip lloró por su puño y su oreja. Ella simplemente caminó hacia adelante como si él no existiera en absoluto. Philip la siguió sin resistencia, ya que su oreja todavía estaba en su mano. Salieron a la calle desde la entrada principal. ¡Eik! Philip chilló con la vista delante de él. Un bosque había aparecido frente a la mansión. Pero a diferencia de un bosque normal, este no estaba hecho de hierba y árboles. Había una gran cantidad de árboles de formas extrañas. Eran como estacas con manos y pies. Empalamiento. Todos los aldeanos habían sido empalados. Hombres, mujeres, viejos o jóvenes fueron empalados en estacas. Ninguno de ellos se salvó. Todos ellos fueron empalados desde el recto hasta la boca. Todos ellos reflejaban su agonía a través de sus expresiones, sin excepciones. La sangre se derramó de cada orificio y se formaron charcos de sangre en la base de las estacas. ¿Cuándo habían hecho algo así? Era imposible para Philip no haber notado esto. Esto no es un sueño. Usé magia para insonorizar tu habitación. Debe haber sido realmente silencioso, ¿no? Ah, si fueras un poco más listo, podrías haber notado que algo iba mal, pero por lo que he visto, no te has dado cuenta de nada hasta ahora. Philip trató de poner toda su fuerza en sus manos para liberar su oído del agarre de Albedo nuevamente. Albedo reaccionó golpeándolo en la cara cuando ella le dijo. Había considerado dejar que los aldeanos te ejecutaran ellos mismos, pero eso sería aburrido. Mi amado Ainsama había puesto un gran énfasis en la experiencia práctica y el entrenamiento. Es por eso que quería probar algunos métodos de tortura de recopilación de información en ti. Debería ser de alguna utilidad para mí. Al ver la expresión de Albedo, que era una sonrisa que parecía que podría arrancarle la cara, Philip perdió el conocimiento. Ah. Este hombre. ¿En serio? Ah, bien. Después de todo, tu padre me pidió, haz que ese idiota pruebe el dolor de todos. Cumpliré mi promesa. Philip ya no podía escuchar lo que ella había dicho. Como Albedo dijo que tenía que poner fin a algunos asuntos, se separó de ella a mitad de camino de regreso a este lugar. Ainz regresó a su habitación solo y le dijo en tono solemne a la sirvienta a cargo de cuidarlo hoy. Revisaré las estrategias que el reino hechicero debería emplear en el futuro. Quédate aquí y no permitas que nadie más pase este punto. Ainz vio que la sirvienta encargada de acompañarlo había dirigido su mirada hacia el lado de la puerta de su habitación, hacia la sirvienta a cargo de su habitación hoy. Probablemente estaba a punto de decirle, entonces te dejaré todo aquí, seré yo quien espere al venerable Ainz-sama. Así era como funcionaban, después de todo. Ainz sabía esto de antemano, por lo que hizo un movimiento antes de que pudieran. Tengo que considerar cosas de varios años al futuro. Cualquier forma de movimiento podría interrumpir mi línea de pensamiento, ¿entiendes? Sí. Haré todo lo posible para borrar completamente mi presencia de ahora en adelante. Si bien Ainz quería decir que no era eso lo que quería, ¿no estaba bien de todas formas? Honestamente, cuanto más pensaba en esto, menos quería pensar en ello. Bien. Bueno, ya que por ahora no puedes borrar tu presencia, deberías quedarte aquí. Sí, Ainz-sama. La sirvienta encargada de atenderlo se quedó en la oficina. El propio Ainz se dirigió directamente a su habitación. Su cuerpo estaba bien, pero su mente estaba completamente agotada. Ainz saltó a su cama como si se estuviera sumergiendo en una piscina. La cama aceptó suavemente su cuerpo. Una magnífica inmersión. Si uno tuviera en cuenta el tiempo de suspensión, la distancia que había saltado, la ubicación en la que aterrizó, la postura en la que estaba cuando aterrizó, etc., su salto de buceo le ganaría elogios objetivamente merecidos. Esta era una habilidad que había adquirido a través de la práctica y la experiencia, porque se había sumergido en su cama cada vez que estaba mentalmente exhausto. ¡Ah! Ainz dio un suspiro de alivio de la misma manera que lo haría un hombre de mediana edad.
Ese suspiro también fue hermoso. 1000 de cada 1000 personas encuestadas dirían que realmente es como suspiraría un hombre de mediana edad. La razón de esto era la misma que antes. Ainz había practicado sus suspiros varias veces antes también. Ainz rodó en su cama después de eso. A veces a la izquierda, a veces a la derecha. Había estado en la capital en ruinas hasta ahora, por lo que su cuerpo estaba cubierto de polvo y suciedad. Si bien sabía que sería mejor para él tomar un baño de limo primero, ya no tenía la capacidad mental para eso. Esto es tan agotador. ¿Tuvo éxito actuando como villano? ¿Había tratado con ese tipo de la armadura de platino correctamente? Aunque había múltiples puntos que merecían consideración y revisión, finalmente habían resuelto un gran problema. No. Este fue solo el primer paso exitoso en su gran esquema. Uno podría decir que las cosas se volverán más difíciles para ellos de ahora en adelante. Dicho esto, sin embargo, habían eliminado la destrucción sin sentido, una de las partes más simples del plan. Lo que estaba por venir eran destrucciones a menor escala, en otras palabras, trabajo de precisión. Lo que fue realmente problemático fueron los esfuerzos de reconstrucción que vendrían después de eso. Hasta este punto, el territorio del reino hechicero había sido pequeño, excluyendo las planicies de Katze, pero tenía naciones gigantes como vasallos. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Acababan de ganar una gran cantidad de territorio, los problemas que podían surgir de esto eran obvios. Por supuesto, la que tenía las manos llenas de asuntos internos era Albedo, pero si surgía algo serio, definitivamente consultaría a Ainz al respecto. Los problemas que podrían ocurrir en el futuro seguramente serían aún más críticos y difíciles de lo que eran ahora. No tenía absolutamente ninguna fe en sí mismo de poder resolver esos problemas de manera apropiada. Además, no podría entender si se había equivocado en algún lugar en aquel momento. Ahora, no solo estaban Albedo y Demiurge, los dos genios de Nazarick, esa mujer mentalmente comprometida llamada Renner también había sido agregada a las filas de Nazarick. Ella no tenía nada que ver con Yggdrasil, era una extraña, alguien que no estaba obligada por los ajustes de personalidad, y por lo tanto podía analizar a Ainz desde un punto de vista puramente objetivo. Lo que era más preocupante era que su intelecto estaba fácilmente a la par con los dos genios de Nazarick. ¿Podría realmente actuar bien como el personaje Ainz o Algaun que había estado construyendo hasta ahora frente a alguien como ella? Quiero huir. Esta era la verdad sincera desde las profundidades del alma de Ainz. Ainz habló como un verdadero asalariado que había cometido un gran error que probablemente se descubriría al día siguiente de su ingreso. Pensé que había alcanzado mis límites antes. ¿No es hora de que les haga saber a todos que he sido una basura sin talento todo este tiempo? ¿No me he preparado mentalmente para esto desde hace mucho? Pero, cuando pienso que se acerca ese momento, me da miedo qué tipo de reacción tendrían. Joder. ¿No sería eso suficiente para desencadenar la supresión emocional? Era como si las habilidades de Ainz le estuvieran diciendo que esto no era nada de qué preocuparse. Ainz reflexionó un poco más para llegar a una conclusión. De acuerdo, huiré. Sin embargo, eso fue más fácil decirlo que hacerlo. No había forma de que dejar todo atrás para escapar fuera aceptable. Era como si no hubiera entregado los documentos para su reemplazo, pero quisiera usar todas sus vacaciones pagadas un mes antes de renunciar. Definitivamente esa no era una forma aceptable de dejar un trabajo. Si bien él podía decir, bien, huiré, y de hecho huir, sería menospreciado por eso. Necesitaría una razón apropiada para su ausencia. ¿No tenía nada en absoluto? Ainz atormentó su cerebro inexistente. Ah, sí. Una idea brilló en su mente. Había considerado múltiples planes de vacaciones pagadas en el pasado, pero todos se desperdiciaron. Si ese fuera el caso, ¿qué tal si él les da un ejemplo al tomarse unas vacaciones primero? Estar libre de los grilletes de Nazarick por un momento, y entregar el trabajo requerido a Albedo, definitivamente sería una apuesta más segura que dejarle el trabajo a él. Pero había una posibilidad de que ella dijera que Ainz, como líder supremo de Nazarick, debía ser incluido en el proceso de planificación. Si ella dijera eso. Ya usé la excusa de que deberían entrenar para ser autosuficientes y fallecía,
así que esto podría ser una variante de eso. Les diré que, si resulta imposible contactarme, Albedo se encargaría de todo, ese es el plan que usaré. Ainz apretó el puño. Era solo que. ¿A dónde debería ir? Podría mejorar su relación con el Imperio y la suya con Girnib recorriendo el Imperio. O podría investigar la cadena montañosa que contenía la nación enana. El Reino Santo. Eso es un no de mi parte, ya que no hay nada de valor allí de todos modos. Todo tipo de ideas se manifestaron en su mente a medida que se volvían cada vez más elaboradas. Y luego, Ainz de repente recordó algo. ¿Qué tal si envió a esos niños para hacer amigos elfos? Aura y Mare. Había pensado en esto antes, sobre si les estaba presionando demasiado o no. Aunque esto estaba dentro de la norma en ese mundo, Yamaiko le había dicho repetidamente que su forma de hacer las cosas estaba mal. Si ese fuera el caso, probablemente debería ser más indulgente con esos niños. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería llevar a esos dos de excursión? Eso suena bien, ¿no? ¿No sería un plan excelente? Si lo hiciera, ambos podrían ser un ejemplo para los guardianes de piso sobre las vacaciones pagadas, pero también sería un experimento para ver que también le iría a Nazarik sin ellos. Había notado el problema de la creciente carga de trabajo en los guardianes de piso hace mucho tiempo. Tal vez podría encontrar una solución a ese problema a través de esto. Bien. Después de completar una cierta cantidad de trabajo, debería llevar a esos niños a la nación élfica para hacer algunos amigos. Ainz se levantó y salió de la habitación con ese plan firmemente establecido en su corazón. Fin del epílogo y fin del volumen 14.